Muy buenas tardes, gracias y paz para sus vidas. Estamos aquí desde la ciudad de Hialeah, muy regocijados, felices de poder entrar a sus hogares una vez más. Hoy día domingo, 11 de junio del 2023. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO Miami. Estamos muy felices de poder estar con ustedes. Estamos transmitiendo desde aquí en la ciudad de Hialeah y saludamos a nuestra congregación, a nuestros hermanos en Cristo, saludamos a nuestros amigos, a nuestros y invitados también que siempre se unen a esta transmisión en vivo. Hoy día tenemos un mensaje precioso y lo he titulado ¿Qué importancia tiene la resurrección de Jesucristo para la vida cristiana, para la vida de un cristiano, para nuestra vida? Que antes de comenzar quisiera mandar saludos a todos y cada uno de mis hermanos en Cristo, no dejando de siempre decirles que están en mi mente, en mi corazón, en mis oraciones, y que siempre la familia pastoral les recuerda con mucho, mucho cariño. Nosotros estamos haciendo la transmisión en vivo todos los días domingo. Para el que todavía no nos conoce o todavía sabe nuestro horario, todos los días domingo a partir de las 6:30 de la tarde, a partir de este medio FaceTime en vivo, y lo transmitimos también una vez que termina el servicio, el mensaje, lo transmitimos, lo subimos a la plataforma YouTube y nos puede encontrar bajo el nombre de Iglesia Centro Educativo CDO Miami, y así usted nos puede buscar en la plataforma YouTube, va a encontrar el nombre del mensaje, va a encontrar la fecha del mensaje y puede usted extender sus estacas, compartir con sus familiares, con sus amistades. Yo creo que cada uno de nosotros, incluyendo mi vida, a través de la palabra del Señor, nosotros vamos creciendo y fortaleciendo nuestra fe. Estamos aquí para ir aprendiendo juntos hasta crecer hasta la estatura del varón perfecto. Gracias y paz para tu vida, mi sobrina Olguita. Espero que tú y tu mami, todos en tu casa, pues estén bien, y así que vamos a regocijarnos esta tarde, vamos a aprender, vamos a estar gozosos de saber que el Señor nos tiene palabra de Él, que el Señor va a abrir nuestro entendimiento, va a abrir nuestros oídos y nuestros ojos para poder, a través del Espíritu Santo, poder entender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en el día de hoy. Oremos. Bendito Padre Celestial, Padre amado, Señor, te damos gracias infinitamente en esta tarde, porque sabemos que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás aquí, tu espíritu está presente. Y sabemos, Señor, que aunque físicamente tu iglesia no se está reunida, pero sabemos, Señor, que en este medio estamos unidos a través de este medio online para poder aprender de tu palabra. Estamos aquí, tus discípulos, queriendo cada día de aprender de tu palabra para poder tener la paz, el gozo, poder tener el poder que nos da tu palabra, porque tu palabra es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos. Ella es la que nos da la paz, ella es la que da la certeza a través del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Padre eterno. Te pido, Padre Santo, que todos los que se unan a esta transmisión vengan con la mente, con el deseo de recibir, como yo estoy también, con el deseo de recibir de tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, nuestra mente, Señor, para poder entender tu palabra. Alinea mi mente a tu mente. Te doy gracias por permitirme y usarme, Señor, y seas tú hablando por mí, Señor, que yo mengüe y que tú te glorifiques en mi vida, para que tu nombre sea glorificado en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, son ya las 6:34. Queremos ser puntuales y comenzar desde las 6:30 para poder tener tiempo y así nosotros poder aprender algo más. Como yo les decía, el título del mensaje de hoy día, o algunos han de decir, pero pastora, hoy día no estamos hablando, no estamos en las Pascuas, pero yo siempre pienso que nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que siempre recordar. Dice que escudriñar quiere decir buscar, escudriñar, aprender y no olvidarnos. A veces nosotros pensamos y queremos y nos sentimos que no, ya esto ya lo vi, yo ya lo conozco. Pero las cosas de Dios no son como nosotros las pensamos. Dios pone en el deseo del corazón de un siervo para que le lleve el mensaje a su iglesia, porque el Señor sabe que tal vez uno ya conoce, pero otros todavía parte de ellos las desconocen, porque de repente
somos cristianos, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sabemos que tenemos que estudiar la palabra, pero a veces no tenemos tiempo y a veces decimos, no, yo después lo hago, o a veces no entendemos ciertas cosas que hemos escuchado. Por eso es importante, mis hermanos, mi iglesia amada, que nosotros le pidamos al Señor a través de su Espíritu Santo que nos revele, y cuando nosotros vayamos a oír algo a través del radio, la televisión, de un pastor, de un ministro, que el Señor sea hablando en nuestra mente y en nuestro corazón y que nos dé discernimiento para saber que si ese mensaje viene de parte de Dios o son emociones de hombre. Bueno, ¿qué importancia, amados, tiene la resurrección de Cristo en nuestras vidas? Yo les voy a decir algo. Al resucitar físicamente, Cristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte para que todos los que confiaban en Él reciban una nueva vida en este mundo y una vida eterna en el mundo venidero. Cuando yo les digo una nueva vida, no es que usted va a morir y a nacer de nuevo, no, una vida espiritual. Una vida eterna en el mundo venidero. Más claro, yo pienso, amado, que la vida eterna desde ya nosotros la estamos gozando, porque a través de las promesas de Cristo Jesús, usted y yo vivimos. No por las promesas, sino en las promesas que a través de Cristo Jesús se nos han sido dadas por esa muerte en esa cruz del Calvario, y no por la muerte, no por la cruz, sino por lo que representa la muerte y su resurrección. Así como un día resucitaremos, así también un día en este mundo será restaurado, amados. Pero aquellos que no confían en Cristo, escuchen, y yo quiero que pidan al Señor esta tarde, especialmente en este mensaje, que nos abran nuestros oídos espirituales. Para aquellos que no confíen en Cristo, no recibirán la muerte eterna. Dice el Padre, dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. No es a través de un santo, no es a través de que usted dé más diezmos o das limosna, no es a través de una estampita, no es del santo, no. Es a través de Cristo Jesús, amados. Yo quiero ser claro y enfatizar que la iglesia de Cristo, los amados, aquellos que son llamados, somos todos creación de Dios, pero pasamos a ser parte de la familia de Dios, parte de ser hijos de Dios solamente cuando usted recibe a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Quiero que esté claro eso. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses. Para los que tienen la Biblia lo abren, y para los que no tienen, por favor, yo les pido que cojan un papel y un bolígrafo y anoten las citas bíblicas para que ustedes la lean y le pidan al Espíritu Santo discernimiento. Si en un momento necesitan alguna pregunta, me mandan por interno a través de este medio y yo con mucho gusto les contestaré. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 14 dice así: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿Qué quiere decir eso, amado? Que los que han muerto en unión con Él. A través, amados, de la obra redentora de Cristo en la cruz, la muerte fue conquistada y la resurrección prometida a los creyentes. La muerte espiritual fue conquistada. Una vez que usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, usted, como dice el apóstol Pablo, es una nueva criatura. Todas las cosas pasadas quedaron atrás y todas fueron hechas nuevas en Cristo Jesús. Continuemos. La Pascua, amados, es un día festivo que los cristianos que celebran la muerte, muchos celebran la muerte y se quedan en la cruz y le hacen honor a la cruz. Pero, amado, el sacrificio de Jesucristo en la cruz no fue
fue un sacrificio. Es verdad, Él sufrió en la cruz. Era una muerte denigrante morir en una cruz. Pero Él no fue, lo que más importante de ese sacrificio no fue la cruz, sino el sacrificio que hizo Jesucristo. Pero más aún, la resurrección de Jesucristo, amados. Así como el Viernes Santo, cuando viene la Semana Santa y recordamos el miércoles de ceniza, el Viernes Santo recuerda la crucifixión y muerte de nuestro Señor, el domingo de Pascua celebra su resurrección. Entonces yo pregunto, ¿por qué los cristianos han celebrado la resurrección de Cristo a través de la historia? ¿Por qué? Es una pregunta que yo les hago. Entonces, ¿qué importancia tiene su resurrección en la vida cristiana? ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque Cristo no murió, Él no está muerto, Él está vivo y Él resucitó. Y juntamente con Él, usted y yo hemos resucitado para una vida nueva en Cristo Jesús. Para Él, a través de su sacrificio, Él perdonó nuestros pecados. Hemos sido justificados, hemos sido redimidos, hemos sido comprados a precio de sangre preciosa, amado. Entonces yo esta tarde les traigo a ustedes, una vez que he hecho este preámbulo, las 10 razones. Hay muchas razones, pero yo he cogido 10 razones por qué es importante entender lo que es la resurrección, amados. Primero, la resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios. Vámonos a Romanos 4:25 y dice así: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitó para hacernos justos a los ojos de Dios. Repita usted: yo soy la justicia de Dios. Él nos hizo justos ante los ojos de Dios. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestras rebeliones, por causa de nuestros pecados, pero resucitó para darnos justicia. Somos justos entonces, amados. Usted y yo somos justicia de Dios. Entonces, Él fue muerto por causa de nuestros pecados. Y dice que la humanidad estaba separada de Dios y incapaz de tener una relación con Él. Vámonos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice la palabra de Dios así, amados. Gloria a Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva es un regalo que Dios nos hizo. El regalo que le nació de su amor. El regalo que le dio porque nos quiso por su amor. Él nos regaló, envió a su Hijo y nos dio el regalo. Por eso dice, y la dádiva de Dios es vida eterna. Pero no por un hombre, no por un santo, sino a través de Cristo Jesús, nuestro Señor, a través de Cristo Jesús. La salvación, amados, no es un pago, sino una dádiva. Él no pagó por nosotros. Él fue un regalo que usted no lo merecía. Por eso en el pacto de la gracia no es por obra, sino por fe en Cristo Jesús, amados. Oh, gloria a Dios. Si nos vamos a Isaías, capítulo 59, 2, dice así, el libro de Isaías 59:2, dice así: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escuchar. O sea, dice que por un hombre, Adán, entró el pecado por la desobediencia, amado. Pero por otro hombre entró la gracia, el amor, la dádiva de Dios para el perdón de nuestros pecados y para darnos la vida eterna.
Las escrituras dicen que éramos por naturalezas hijos de la ira. Y eso usted lo puede encontrar en el libro de Efesios, capítulo 2. Vámonos al libro de Efesios, capítulo 2, 3, y dice: entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, cuando usted y yo no conocíamos a Jesucristo, ni lo habíamos aceptado como su Señor y Salvador, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. ¿Qué quiere decir las pasiones de nuestra carne? Si vamos a Gálatas, ahí vamos a estudiar los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Ustedes saben que la carne da frutos, peleas, contienda, fornicación, adulterio. Pero los frutos del Espíritu, ustedes saben que es gozo, paz, mansedumbre, templanza, dominio propio. Entonces, por eso dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. O sea, actuábamos conforme a la carne, no conforme a lo que dice la palabra, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Porque lo primero que ataca cuando usted tiene una situación y usted dice, ay, que yo me tengo que hacerle algo a esta persona. Él me hizo esto, pero yo me tengo que vengar. Esto viene aquí, se cocina aquí en esta mente y baja a su corazón, y después usted envía palabra, y la palabra hace su efecto, amado. Por eso es importante, porque así como Dios hizo el mundo con su palabra, y la palabra tiene poder, si usted es imagen y semejanza de Dios, usted, su palabra, tiene el poder cuando usted, y la autoridad para todo, amado. Si usted está en Cristo Jesús y usted está conforme a la palabra, dice la palabra que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le dijéramos a ese monte, muévete, y se va, por la autoridad que se nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces es importante que usted y yo tengamos control y tengamos, antes de lanzar una palabra o antes de decir algo de alguien, tenemos que pensar y meditar, ¿esto me conviene? ¿Esto está conforme al corazón de Dios? ¿Esto es lo que la palabra me enseña? No estoy predicándole una religión. No estoy diciendo que usted sea una persona hipócrita. No. Yo lo que estoy diciendo es que cada día buscamos crecer hasta la estatura del varón perfecto. No es fácil, amados, porque usted y yo vivimos en este mundo. Pero el Señor Jesucristo le dijo, Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino guardes de la tentación. Porque Él sabía que usted y yo teníamos aflicción, teníamos tentaciones, íbamos a pasar por situaciones en que a veces las cosas de la carne se nos sale, ¿verdad? Dice, es que esta carne no es la carne, sino que por eso la palabra, Dios dice que escudriñemos su palabra. Porque solamente en la palabra es que nosotros vamos a tener, cuando usted tenga una decisión que tomar o algo que hablar con una persona, no haga por emoción. Usted se va a su cuarto, usted medita y usted piensa y órale a Dios. Reciba, dice, primeramente buscar primeramente buscar el rostro de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. A veces, hermano, a veces guardando silencio ganamos más. Yo tengo un dicho, que hay que saber pelear con inteligencia, pero no la inteligencia humana, sino la inteligencia que el Señor nos da a través de su palabra. Entonces, estábamos diciendo que las escrituras dicen que en un tiempo éramos hijos de Dios, ¿verdad? Y hijos de la ira, y andábamos en los frutos de la carne, porque habíamos quebrantado la ley. Y por causa de su justicia, al venir Dios y enviar a su Hijo Jesucristo, por causa de esa dádiva, por esa justificación que nos dio, ese regalo nos justificó, Dios tiene que derramar su amor, ya no tiene que derramar su ira. Su ira la va a derramar a los que no obedecen, a los que no buscan el perdón de sus pecados. Pero para sus hijos Dios derrama la gracia de Dios. Si nosotros, usted y yo, amado, no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esa situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. Porque solamente a través de Jesucristo es que se acuerda que se rasgó el velo y nos dio entrada directa hacia hasta el trono de la gracia, y podemos decir, Abba, Padre. Aquí estoy. Ya usted no necesita un sacerdote como en el tiempo del tabernáculo. Ya usted no necesita que,
dice, por favor, hermano, pastora, ore por mí, que Dios a usted le escucha. No, amado, Dios nos escucha a todos. Dios nos escucha a todos, porque a través de su Hijo Jesucristo nos dio entrada directo hacia el trono de la gracia. Y no, ya, usted va y le dice, Padre, aquí estoy para alabarte, para bendecirte, pero yo tengo esta situación, Padre, y yo te la presento en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra dice que tú no me vas a dejar de desamparar. Tu palabra dice que tú guardas mi entrada y mi salida, y yo te presento mis hijos. Guarda la entrada y la salida de mis hijos. Gracias por lo que tú estás haciendo en la vida. Es ver lo que no se ve. Porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que orar por fe, por la palabra de Dios, porque Dios va a honrar su palabra, amados. Yo quiero que entiendan eso, amados. Es importante que nosotros entendamos nuestra identidad. Es importante que entendamos que somos hijos de Dios y como hijos herederos en Cristo Jesús. Él quiere que nosotros entendamos la justificación, lo que significa la justificación. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección, amados, confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación directamente con Él. Esto es como primer punto, amado. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Él nos da acceso. Usted tiene acceso, amada. Si usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y usted ha sido justificado, sus pecados son perdonados, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, usted tiene acceso directo hasta el trono de la gracia. Gracia y paz para tu vida, Yolita. Segunda razón por qué la resurrección es importante. La resurrección de Cristo demuestra que Él venció la muerte, amados. ¿Y cómo? Dice. A ver, hermana, dígame cómo Él venció la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad. Pero no estoy hablando de una muerte física, le estoy hablando de su espíritu, la muerte espiritual. Y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Romanos 6:23 nos dice así. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amados, el índice de mortalidad siempre será un 100%. Ningún monto de esfuerzo, de poder, de riqueza podrá ayudarnos a usted y a mí a escapar de la muerte. A veces hay gente que dice, y personas que usted ha escuchado, no sé si usted no ha escuchado, yo lo he escuchado, yo no quiero hablar de la muerte, yo eso no quiero que toque ese punto. Y yo le voy a decir una cosa, amados. Si usted está en Cristo Jesús, usted tiene que cuidar con amor y temblor su salvación. Usted tiene que perseverar hasta el fin. Porque dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Entonces podemos pedirle al Señor a través del Espíritu Santo que nos revele su palabra para nosotros poder hacer la voluntad del Padre. Entonces, la muerte nos va a venir. Puede ser la muerte física o a la final viene un momento y viene el Señor viene el Señor, la venida del Señor y vamos y somos arrebatados. Su iglesia, pero tenemos que no estar como las 10 vírgenes, que 5 estaban apercibidas y otras estaban durmiendo. No, tenemos que estar siempre así, preparada para ese encuentro con el novio, como dice el libro de Cantares. Ahora Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. El sacrificio de Él fue completo, aceptable, el único sacrificio que fue aceptable ante su Padre. No tenemos ni usted ni yo que temer el castigo que viene después de la muerte. Mire lo que dice en 1 Corintios, capítulo 15. Yo quiero que ustedes anoten si no tienen el libro. 1 Corintios, capítulo 15, del 55 al 57. Dice la palabra del Señor, dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado.
Y el poder del pecado es la ley. Pero usted y yo ya no vivimos bajo la ley, ya vivimos por la gracia de Dios. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, Él nos da la victoria a través de Cristo Jesús. Tercera razón por qué la resurrección. Entonces ya vimos, la primera razón es importante porque la resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios. La segunda razón, que la resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte. Su sacrificio fue completo, perfecto, el cordero perfecto, sin mancha, que fue como cuando usted en el tabernáculo dice que llamaban el cordero el perfecto. ¿Para qué? Para poder llevar, corría la sangre y eso eran las oraciones y tenía que ser perfecto porque si no, no podía el sacerdote en el tabernáculo recibirlo. En este caso, Jesucristo fue el cordero perfecto y fue el sacrificio perfecto donde solamente Él arrebató. Él pudo después de la muerte y resucitar juntamente con usted y yo. Cuando recibimos a Jesucristo, usted juntamente resucita. Usted está resucitado, pero la voluntad suya, usted está crucificado juntamente con Cristo Jesús. Ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted y en mí. Tercera razón, la resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. Mire, 2 de Corintios, vamos al libro 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 14, nos dice así. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aquel resucitó a Jesús, también nos resucitará juntamente con Jesús. Entonces, cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, usted juntamente resucita con Jesús a una nueva vida. Una vida de gozo, una vida en abundancia. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él. ¿Por qué? Por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, amados, sino la justicia de Cristo. Entonces significa que hemos muerto con Él y estamos viviendo juntamente con Él. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 8, nos dice así. Versículo 6, capítulo 8, versículo 8 dice, y hemos muerto con Cristo y creemos que también viviremos con Él. Por eso Jesucristo, al resucitar y ir a la presencia de su Padre, Él dijo que no nos iba a dejar solos, que Él nos iba a mandar un consolador, un paracleto, una persona que iba a estar con nosotros y en nosotros para que nos consolara, para que nos llevara a la verdad y a la justicia, amados, para que nosotros podamos vivir juntamente con Él. Él no nos iba a dejar solo. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, los cristianos, la iglesia de Cristo, está justificada a través y unida a través de Cristo Jesús. Cuarto punto, la resurrección de Cristo confirma la verdad de las Escrituras. Mire lo que dice Isaías capítulo 53 del 10 al 12. Isaías capítulo 53 del 10 al 12 dice así. Pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento cuando Él se entregaba a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia prolongará sus días y la voluntad del Señor en sus manos prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos.
e intercediendo por los transgresores. Aquí está hablando de Jesucristo. Perdón, amado. En el Salmo 16, capítulo 10, 11, mire lo que dice el salmista. Yo se los voy a leer. Gloria a Dios. Salmo 16, versículos 10 y 11. La palabra de Dios nos dice así. Pues tú no abandonas mi alma en el Seol, le decía el salmista, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, y tu diestra deleites para siempre. El salmista sabía a qué Dios le servía, y sabía que su Dios dice, me darás a conocer la senda de la vida. Dios a usted y a mí en este momento nos da a conocer la senda de la vida. Primero, dice, el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad y toda justicia. Pero usted y yo que somos redimidos, hemos sido comprados para el precio de sangre preciosa, se nos revela la palabra, y la palabra es la que nos va a dar, ¿qué? A conocer la senda de vida. En tu presencia en plenitud de gozo. En la presencia de Dios es donde usted encuentra la plenitud del gozo. El mundo le podrá dar un gozo momentáneo, pero la presencia de Dios le da ese gozo, porque dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es su palabra, porque a su palabra es la que tiene el poder para cambiar toda circunstancia, amado. La palabra de Dios es la que nos infunde valor. La palabra de Dios es la que nos da esa esperanza. La palabra de Dios es la que nos fortalece, amados. La resurrección, quinto, la resurrección de Cristo es importante porque Jesús prueba que el evangelio es verdadero. Vámonos a Primera de Corintios, al libro de Corintios, Primera de Corintios 15, del 1 al 4, y dice la palabra de Dios, dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, eso es el apóstol Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también estás firme, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra. Es importante retener la palabra, palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí en Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El hecho que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy. Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Entonces, amado, Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte del evangelio, amados. Sin la resurrección de Jesucristo, los cristianos hubieran creído en vano y no tendrían esperanza. Pero Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de Cristo. Sexta razón por qué la resurrección es importante. La resurrección de Jesucristo prueba que Él es el Hijo de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Si Jesús hubiera muerto y quedado muerto, Él habría sido como tantos millones que venían antes de Él, y como los millones que vendrían después de Él. Pero no sucedió así, amada iglesia. Su resurrección nos prueba que Él es alguien único en la historia del mundo, porque Él es el Hijo de Dios. Por eso dice que al principio era el Verbo, y el Verbo habitó entre nosotros y se hizo carne. Él vino. Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, como Dios, era Dios.
Y vino y habitó entre nosotros. Y vino en semejanza de hombre. No como hombre, semejanza de hombre. Y vivió entre nosotros. Y cumplió todo conforme a las palabras y a la ley en ese momento. Y como Dios sabía lo que iba a padecer, pero por obediencia, por amor y obediencia a su Padre, Él fue hasta la muerte, muerte de cruz. Dice, Padre, no te pido que de mí pases esta copa, que se haga en mí tu voluntad. Y eso es lo que nosotros, usted y yo, tenemos que aprender en nuestro diario vivir, que se haga la voluntad en nuestras vidas, Señor. A veces no entendemos lo que pasa alrededor de nuestras vidas. A veces son cosas difíciles que a veces nuestra mente humana no puede entender. Pero en la mente de Dios, dice que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él lo conocía por nombre, Él sabía todo de usted y de mí. Desde antes, como se lo dijo, como Dios le dijo, como dice, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Nosotros ya no estamos por buscar nuestro propósito. Ya el propósito de Dios fue hecho para nosotros antes de la fundación del mundo. Nosotros vamos a cumplir el propósito que fue diseñado por Dios en la fundación, antes de la fundación del mundo, para usted y para mí. Vamos a andar en la voluntad de Dios. Por eso dice, aún a las cosas malas suceden para bien a los que andan en Cristo Jesús. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, amado. Entonces es importante saber que tenemos que andar conforme al Espíritu Santo de Dios, conforme a su palabra. Tenemos que creerle a Dios, obedecerle a Dios. Pedirle cada día que nos podamos ser perseverantes, que podamos entender, que nos revele su palabra, que el Espíritu Santo nos ayude a ir a toda verdad y a toda justicia. Razón número 7. La resurrección de Cristo significa que Dios derrama el Espíritu Santo en los corazones de ¿quiénes? ¿De los que no creen? No, de los que creen en la muerte y la resurrección de Jesucristo, que lo reciben como su Señor y único Salvador personal. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Él prometió el Espíritu Santo para continuar su trabajo en esta tierra. Dice, yo no los voy a dejar solo. El ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de ¿quién? De usted y de mí. Por eso dice que nos dejó una gran comisión. Una gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio para que toda aquella criatura que no crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el ministerio terrenal de Cristo continúa a través de nosotros, de su gente, de su iglesia, en quienes mora el Espíritu Santo. Cristo ayudará a su pueblo por el Espíritu, dándole ¿qué? Dándole fuerza, dándole la convicción y la vida para vivir una vida que agrade a Dios. Vámonos al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, que está después de los primeros libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 3, dice así: y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaban sobre cada uno de ellos. El fuego, amados, se relaciona a la presencia de Dios. Entonces, si Jesús nos prometió, Dios, que nos enviaría el Espíritu Santo para que Él viva en nosotros y esté con nosotros. El Espíritu Santo de Dios es la misma presencia de Dios. Quiere decir, amigo, y te doy una buena noticia, ni usted ni yo estamos solos. Las 24/7 Dios está con nosotros, durmiendo está con nosotros, si vamos manejando está con nosotros, si cogemos un elevador está con nosotros, si vamos de compra está con nosotros. Entonces yo la semana pasada le estaba hablando del temor. Eche fuera el temor, porque el temor no es de Dios. Usted vive la certeza de que el Señor está con usted, que Dios es el guarda su entrada y su salida, que usted no le puede permitir
al temor que lo bloquee. No le puede permitir a nadie que le quite el gozo del Señor. A veces personas que a veces no entendemos, amados. Yo no sé, pero a mí me pasa. Cada día uno tiene sus situaciones. Hoy día mismo yo hablaba con mi esposo y decía, ay Dios mío, yo no puedo entender esta persona. Y yo tengo que buscar la manera de decir, bueno Señor, tengo que amar la persona y se debe llevar y de entender de que al final ella no te conoce a ti. Pero yo sé que tú me vas a dar las fuerzas para poder seguir adelante y que tú me vas a dar la victoria en una situación, en esta situación. Octava razón, ya vamos a terminar, amados. La resurrección de Jesucristo nos da una esperanza viva. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda, amados, porque nuestros pecados han sido borrados, presentes, pasados y futuros, y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de criatura a ser hijos, parte de la familia de Dios. Ya hemos pasado de ser de enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios con una herencia eterna que nadie nos puede quitar. No hay noticia mejor que esa, amado. Miren lo que dice Primera de Pedro, el libro de Primera de Pedro, del 1, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, que no cambia, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Pero yo le doy la noticia, usted está gozando de esa vida eterna a través de la promesa de Cristo Jesús. Dice, bendito, cuando dice aquí, dice aquí, bendito Pedro, el apóstol Pedro, bendito sea el Dios, en el versículo 3, bendito él se refería, esta es la palabra que se refería a Dios con ello. Pedro comienza a citar las bendiciones que los creyentes van a tener a través de Cristo Jesús. Cuando dice nacer a una esperanza viva, el creyente, usted y yo, hemos recibido la seguridad de una nueva vida por la gloriosa resurrección de Cristo. Sin esta esperanza no habría ninguna consolación de las aflicciones presentes, amados. Noveno. La resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos al igual que Él. Cristo es la primicia de la resurrección de la muerte. Y su resurrección es el precursor a la resurrección de todos los creyentes experimentaremos. Los cristianos disfrutarán la vida resucitada igual que Cristo, con cuerpos glorificados. Y en esta vida sufriremos dolores, podemos tener una enfermedad, pero en la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos de los cuerpos perfectos que ahora anhelamos desesperadamente. Esta implicación de la resurrección se ata con la última razón, que es la número 10. Cuando yo digo que vamos a tener sufrimiento, enfermedades, vamos a tener aflicción, pero de todas esas nos libra el Señor. Porque si usted es enfermo, dice que por las llagas de Cristo somos sanos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, hermano. Y Dios, si a Él le place y de acuerdo a su soberanía y a su voluntad, usted puede tener la enfermedad más difícil y el Señor lo sana. Y si aún conociendo a Jesucristo y siendo hijo de Dios, usted no se sana y pasa y no se salva, eso no quiere decir que Dios no lo ama. Dios es el que decide el principio y el fin. Él es soberano, amado. Pero tenemos que estar preparados como hijos de Dios, como iglesia amada de Cristo. Tenemos que estar preparados para ese gran día, ya sea para que la muerte nos llame o ya sea por la venida de Cristo Jesús y que seamos arrebatados. La última razón por qué la resurrección es importante. La resurrección de Cristo es importante porque significa
que Él juzgará al mundo ¿con qué? Con justicia. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 17, gloria a Dios, capítulo 17, versículo del 30 y 31. Dice así: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Este punto, cuando hablamos de resucitar entre los muertos, este punto es fundamental, amado. Algunos de los griegos creían que la inmortalidad del alma, pero la idea que un cuerpo muerto podía vivir otra vez había sido una idea extraña y que no era aceptable para ellos, ¿verdad? Pero, amados, un día todas las personas del mundo seremos juzgados por las cosas buenas o malas. No para ganar el cielo, porque la salvación se gana a través de Cristo Jesús. Pero estamos aquí para hacer buenas obras, no para ganar la salvación, porque nosotros estamos aquí para hacer buenas obras. Tenemos que ser amorosos, compasivos, tenemos que tener misericordiosos. Todos los frutos del Espíritu tienen que ser manifestados en nuestra vida. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios, enfrentando la condenación de Dios y siendo enviado, lo que usted conoce, al infierno. Los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según sus obras como creyentes, no para alcanzar la salvación, no para alcanzar el perdón de los pecados. Yo quiero aclarar esto: la salvación la alcanza a través de Cristo Jesús, el perdón de sus pecados lo alcanza a través de Cristo Jesús. La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de Cristo Jesús, la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si usted no cree que el Señor Jesucristo, no cree en el Señor Jesucristo, le repito, este juicio debe de causarle un temor profundo, amados. Usted se enfrentará a la ira de Dios y sufrirá una eternidad en el infierno, recibiendo el castigo que merecen por sus pecados. Pero este juicio no tiene que ser algo que usted le debe temer, porque dice que Dios está, nadie sabe cuándo el Hijo de Jesucristo vendrá, pero Dios no apresura su venida para que todo ojo, toda persona, el evangelio de la gracia, este evangelio sea conocido y que llegue al conocimiento, para que nadie diga: ah, no, a mí nadie me predicó, nadie me dijo, no conocí, a mí nadie me dijo que a través de Cristo Jesús yo iba a ser perdonado de todos mis pecados, que iba a ser redimido, que iba a ser justificado. Por eso es importante que nosotros, la Iglesia de Cristo, cumplamos la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, amado. Muchas personas me dicen: pero pastora, ¿por qué usted no habla una congregación y se une en una congregación? Mi deseo de mi corazón, amado, es que la palabra de Dios se extienda y llegue a muchas partes, y que la palabra de Dios sea conocida, y sobre todo en estos mensajes, que quede claro que solamente podemos entrar, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de Cristo Jesús. Hay una manera, amados, de obtener el perdón y la vida en Cristo. Si tú no lo has, todavía no has recibido, no tienes ese gozo de poder pertenecer a la vida, a la familia de Cristo, y gozarte de todas las bendiciones, gozarte de las promesas en Cristo Jesús, gozarte de saber que tú como hijo no necesitas. Tu paquete a través de Cristo Jesús fue completo, el regalo fue completo, la dádiva fue completa, no solamente para el perdón de sus pecados, sino para una vida eterna. Te digo en esta tarde,
Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados. Cuando creemos en que Jesucristo, recibimos todos los beneficios de su resurrección, amada iglesia. Nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Cristo y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados. Una persona continuando en la incredulidad asegura la ira de Dios para sí mismo. Porque ya no es por obra para que nadie se gloríe, ya no es a través de un sacerdote, sino que tenemos el sacerdote, el mejor sacerdote, que es Jesucristo. Amada iglesia, yo quiero que tú, que me has oído, tú no dejes de extender estas estacas. Comparte este mensaje. Yo siento en mi mente y en mi corazón sobre todo que es un mensaje que Dios está hablando a la iglesia y a este mundo que vive sin fe y sin esperanza, que no conoce, que a veces las corrientes de este mundo a veces le hacen perder la visión y a veces hasta conociendo a Dios no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que vamos a las añadiduras. Y el mundo está buscando las añadiduras, pero no busca el reino de Dios, donde el Señor ya le tiene separado, ya se le tiene servida, porque Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores y unge nuestra cabeza. Y yo te digo en esta tarde que este mensaje sea algo de que te haga reflexionar, que muchos a veces cogen a la ligera lo que significa el sacrificio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, y aún no entienden, y a veces hasta conociendo la palabra, a veces pisoteamos ese sacrificio, y no entendemos que es el mayor regalo que nuestro Padre Celestial nos puede dar a usted y a mí. Nos dio a su Hijo, a su unigénito Hijo, por amor a nosotros. Y su Hijo, por amor y obediencia, dio su vida por usted y por mí para poder ser perdonados nuestros pecados, para ser parte de la familia de Cristo, para ser justificado, porque usted y yo somos justificados, para ser redimidos y para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, para gozar de una vida eterna y tener todo ese regalo. Cógelo. Coge el regalo precioso que Dios te ha dado a través de Cristo Jesús. Y pídele al Señor que te revele cada momento en qué podemos estar fallándole para poder tener cada día y crecer hasta la estatura del varón perfecto. Bendito Padre Celestial, te amamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque tú nos hablas en nuestro corazón, nuestra mente, a que tu palabra se haga rema en nuestra vida, Señor. Que podamos ser no solamente audores de tu palabra, sino hacedores. Que llevemos y compartamos con el mundo aquellos que no tienen fe ni esperanza, aquellos que todavía no saben lo que es vivir en tu presencia, Señor. Dentro de tu presencia, dentro de tu palabra, Señor, que podamos abrir nuestra boca, que nuestras bocas sean siempre para bendecirte, para exaltarte, para glorificarte y compartir las buenas nuevas de tu evangelio, Señor. Te presento a esta iglesia amada tuya que nos ha acompañado en esta tarde. Aquellos que no pudieron estar, que tú abres las ventanas de los cielos y que tú abres todas las bendiciones sobreabundan para ellos, para su familia, su generación. Y así mismo, Padre Celestial, te presentamos cada país que ellos representan, Señor. Cualquier necesidad que en ellos estén en este momento, tú seas supliéndose a ellos de acuerdo a tus riquezas en gloria. Te presento mi vida, Señor. Gracias por cada cosa, por cada bendición que tú me has dado cada momento, Señor. Te presento mi familia y mis hijos también, Señor. Ten cuidado de ellos, Padre Santo, y no permita que nadie ni nada nos separe de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, te doy en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, ha sido un gozo, un placer haber estado con ustedes. Gracias por permitirme entrar a sus hogares. Gracias por recibir desde la palabra. Espero que este mensaje sea de edificación para cada uno de nosotros. Que el Señor los continúe bendiciendo. Les amo en el amor del Señor y en mi amor, gracia y paz. Bendiciones. Les amo. Gracias.